Te quiero invitar a mi reto gratuito de 3 días sobre cómo aprender a crear un plan de ejecución BIM bajo protocolo en 3 días, conociendo lo que pide la norma ISO 19650 con respecto al plan de ejecución BIM para darte claridad y confianza para que te puedas presentar a cualquier llamado público y que puedas armar un plan de ejecución BIM con éxito. En el primer día, que comienza el 11 de marzo, vamos a estar viendo qué es un plan de ejecución BIM, viendo el significado real de crear un plan de ejecución BIM desde la definición, estableciendo todas las bases y despejando todas las dudas para que puedas comenzar a trazar una hoja de ruta y crear un plan de ejecución BIM bajo protocolo. El segundo día, el 13 de marzo, vamos a estar viendo las principales estrategias para armar un plan de ejecución BIM, definiendo estrategias prácticas con casos concretos, estableciendo objetivos claros hasta integrar estándares, y este día te vas a equipar con herramientas efectivas para poder crear un plan de ejecución BIM, rompiendo las barreras teóricas y comenzando a diseñar tu propio plan de ejecución BIM con todas sus secciones y apartados. Y al tercer día, el 15 de marzo, vamos a estar viendo los principales errores que se cometen al armar un plan de ejecución BIM para que tú no los cometas, donde va a ser el único encuentro en vivo para también poder despejar todas las dudas, las consultas que puedan surgir con respecto al plan de ejecución BIM. Vamos a profundizar en los errores más comunes y cómo evitarlos para que puedas crear un plan de ejecución BIM, pero además viendo casos prácticos y reales. Podés registrarte desde www.bimonlineui.com/reto gratuito. Te voy a dejar además el enlace en las notas del episodio. Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, hoy quiero hablarles de 6 consejos prácticos al momento de armar un plan de ejecución BIM. Y acá yo he hablado en otros episodios ya sobre el plan de ejecución BIM, lo que es, lo que implica. En realidad es un documento que va a describir la metodología de cómo se va a gestionar la información con respecto a un proyecto, la información digital asociada a ese modelo digital de un proyecto. Y al ser una metodología, en realidad al describir una metodología, tiene que plasmar todo ese paso a paso. Y eso es lo que a veces resulta más difícil o más complicado, tener ese plan creado de antemano para poderlo plasmar en un documento que tiene que cumplir con determinados requerimientos para que sea entendible para todas las partes. Por eso hay muchas plantillas basadas específicamente en los estándares internacionales, principalmente en la norma ISO 19650, y a partir de allí se crean un montón de plantillas que muchas veces uno lo que atina a hacer es descargarlas y completar esos datos, y hacer en definitiva un copio y pego, y eso en definitiva termina siendo muchas veces un documento confuso, ilegible, y que no cumple con los objetivos de lo que tendría que ser un plan de ejecución BIM eficiente. Por eso estos 6 consejos son sumamente prácticos desde la experiencia de lo que ha sido de acompañar a clientes, a empresas a que puedan armar sus propios planes de ejecución BIM, tanto para responder a llamados públicos como a privados. Muchas veces cuando se entrega, y en definitiva tendría que ser siempre así, cuando se entrega un modelo BIM, un modelo digital, tiene que venir con un documento, con un manual que explique cómo se utiliza ese modelo digital y en definitiva qué información contiene, cómo se puede usar, cómo se puede analizar. Entonces para mí hay 6 puntos clave que tiene que tener este plan de ejecución BIM sí o sí. Y para poder responder entonces a los requerimientos de este cliente, pudiendo planificar de antemano cómo va a ser este proceso de gestión de la información, es vital comprender la norma ISO 19650. Esta norma que es un estándar internacional que en definitiva es un enfoque hacia la gestión de la información digital.
La norma ISO 19650, muchas veces he escuchado por ahí que es la norma BIM, y en realidad la norma ISO no habla específicamente de BIM. Se enfoca en la gestión de la información digital desde una visión de ciclo de vida del activo, desde el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento. Pero habla de la gestión de la información digital, de cómo se tiene que gestionar esta información. Y establece determinados parámetros con respecto a cómo se debe desarrollar y gestionar la información. Y esto es lo que muchas veces genera confusiones. Por eso es necesario conocer de forma profunda los principios y requisitos de esta norma para garantizar que, en definitiva, el plan de ejecución BIM cumpla con los estándares internacionales, pero también con los requerimientos en el intercambio de información que planteó ese cliente o que debería haber planteado ese cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos requerimientos de información por parte del cliente no vienen completos, no vienen coherentes, no contienen la información que deberían contener. Y ahí, en esos casos, lo que nosotros siempre aconsejamos o lo que hacemos en realidad es, por un lado, ver si se puede consultar a ese cliente y que pueda ampliar la información de los requerimientos. Y si no, donde existan baches, muchas veces responder desde el plan de ejecución BIM a estos baches que plantea o a estas incongruencias de cómo nosotros vamos a crear ese proceso para responder a eso, que el cliente en definitiva no está pautando. En definitiva, el plan de ejecución BIM termina siendo una oportunidad también para poder nosotros anticiparnos a los posibles problemas que puedan surgir en ese intercambio de información, viendo que el cliente no planteó determinadas cosas, entonces nosotros podemos plantearlas con nuestros propios procesos y de nuestra propia manera. Conociendo entonces esta norma y estos estándares, nosotros podemos definir con ese lenguaje común cómo vamos a proceder, cómo vamos a responder a esos requerimientos del cliente, qué es lo que le vamos a entregar en ese modelo y cómo se lo vamos a entregar. Y conociendo los estándares, entonces podemos responder desde ese lenguaje común, desde ese documento que sea entendible para todas las partes. Porque no existen dobles interpretaciones. En definitiva, hay un estándar que marca el significado de algunas cosas y es de esa forma que vamos a responder. En definitiva, simplifica el proceso también. Pero claro, hay que conocer esos estándares, hay que conocer un poco más en profundidad de la norma ISO. Y si como empresa, en tu propio equipo de trabajo no tenés a un especialista en BIM, no tenés un BIM manager, un profesional que conozca esa norma, muchas veces lo que se necesita es acudir a un consultor externo que ayude a crear estos procesos, a conocer estos requerimientos de información en profundidad para poder responder a eso. Y ya lo he contado en episodios anteriores cómo nosotros, desde MDT Arquitectura, hemos respondido y hemos ayudado a empresas como consultores externos a poder puntualmente responder a estos desafíos y a estos llamados, brindando información como consultores en determinados puntos estratégicos, para que se puedan crear estos documentos. El segundo consejo clave para mí es no crear un documento, un BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM que sea de copiar y pegar, que descargue una plantilla y apunta la información en donde entre y como entre, sin mirar los requerimientos y sin mirar las características propias y personales de este proyecto en particular. Porque esto en definitiva va a generar mucha confusión. Y al no quedar claro estos procesos, después en el desarrollo del proyecto es donde se generan los mayores inconvenientes. Es necesario reconocer que cada proyecto tiene características únicas y que si bien en el punto anterior estaba hablando de trabajar con estos estándares internacionales y sí trabajar como base con estas plantillas, al reconocer que hay un proyecto que tiene características particulares y dominando la información que se necesita completar, es cuando podemos crear las variables necesarias para adecuar las características a este proyecto en particular y responder a ese llamado de forma eficiente, con la información consistente que ese llamado necesita. Y en este sentido, entonces, adaptar el plan de ejecución BIM a las necesidades y al alcance del proyecto específico y particular. Y esto también permite muchas veces cuando nos encontramos con pliegos que se basan en un estándar de un país en concreto, pero que no es ese país en particular, y pongo como un ejemplo muy específico del cual hablaba en un episodio anterior,
un llamado público en el cual ayudamos a 2 empresas constructoras a que se pudieran presentar. Y el pliego particularmente del requerimiento del proyecto lo que pedía era basarse en, obviamente estamos hablando de un llamado público en Uruguay, y pedía basarse en las plantillas de otro país. ¿Por qué? Porque nosotros en Uruguay todavía no es mandatorio, porque no tenemos una serie de plantillas creadas que sean propias del contexto local, y pedían basarse en las plantillas de otro país. ¿Qué pasa? Que hay determinado lenguaje que no es propio de nuestro país, que queda como abierto a dobles interpretaciones y que además muchas veces se basa en plantillas generales que no siempre son necesarias para todos los proyectos. Entonces, esto en definitiva terminaba siendo una barrera para quien no conoce, porque obviamente había información que no se podía completar porque no aplicaba a ese proyecto en particular. Entonces, al no saberla completar y no tener esa información, estas empresas pensaban que era una dificultad que tenían particularmente esas secciones que no podían completar, porque no conocían la información. Pero al conocer la información, al poder nosotros ayudarlos, pudimos darnos cuenta y ayudarlos a ellos a que se den cuenta que en realidad esas secciones no correspondían y no habían que completarlas. Pero claro, cuando ya vienen los requerimientos del proyecto basados, como les decía en el punto anterior, en información inconsistente, en información que no es acorde a este proyecto, eso genera una confusión todavía mayor. Por eso es necesario conocer el estándar, pero también adaptar el plan de ejecución BIM a las necesidades y al alcance del proyecto específico. Otro consejo para mí clave es tener una definición clara de los objetivos y las metas del proyecto, estableciendo que sean objetivos medibles y metas realistas. Y estos objetivos van a ser los que van a guiar las decisiones y las acciones de todo el proyecto. Cuando yo conozco exactamente qué es lo que el cliente me está pidiendo, yo puedo definir cuál va a ser mi objetivo o mis objetivos para responder a eso que el cliente me está pidiendo. Y lo puedo desglosar en objetivos claros, en metas realistas, en tareas específicas que le puedo explicar dentro de ese plan de ejecución BIM cómo se van a responder paso a paso y en dónde va a encontrar esa información el cliente. Si yo no tengo claro qué es lo que el cliente me está pidiendo y cómo yo puedo responder a eso, no puedo definirle con tareas específicas un plan de acción, que en definitiva es lo que me está pidiendo este plan de ejecución BIM. Un plan, en definitiva, de cómo yo voy a ejecutar las tareas para poder gestionar la información del proyecto. Cuando yo tengo claro esos objetivos, también puedo definir cuáles van a ser los usos BIM de ese proyecto. Y entonces responder para cada uno de esos usos con las características específicas. Para este uso específico, por ejemplo, de cuantificación de materiales, yo voy a necesitar determinada información que va a estar estructurada en planillas de determinada manera. Las vas a encontrar dentro del modelo de determinada manera. Y además las puedo exportar a PDF, por ejemplo. O las puedo exportar a Excel. Y se van a encontrar en determinado lugar, en determinada carpeta. Y el responsable de que esta acción se lleve adelante es fulanito dentro de mi equipo de trabajo. Y si esta información no está clara, yo puedo entonces acudir a esa persona a preguntarle. Esto obviamente allana un camino y simplifica muchísimo el saber cómo me voy a preparar para el paso siguiente dentro de mi proyecto y a quién tengo que acudir si esa información no está. Entonces este plan de ejecución BIM en definitiva plasma una planificación que muchas veces no se tiene en cuenta. No estamos acostumbrados a trabajar con proyectos planificados. Estamos acostumbrados a planificar lo mínimo y terminar resolviendo en obra. Entonces, como siempre hablo de este cambio de mentalidad en la forma de trabajo, este plan de ejecución BIM termina siendo una barrera porque me obliga a crear un proceso de planificación del desarrollo de la información antes de que se ejecute el proyecto. Y no solamente por el desconocimiento de los estándares plantea la barrera o la dificultad, lo plantea también desde el punto de vista de la planificación de esta información. Nos obliga a tener que hacer esto. Por eso otro punto también sumamente importante, otro consejo, es el involucramiento temprano de los equipos de trabajo, en la medida que se pueda. Si yo soy una empresa constructora y voy a ser el adjudicatario principal de este proyecto, ya voy a saber con qué asesores voy a contar
mínimamente porque pedí presupuestos y además de esos presupuestos yo les tengo que haber pedido determinados requerimientos para poder cumplir con los requerimientos que este cliente me está pidiendo. Que me entreguen la información de determinada manera y si no me la pueden entregar de determinada manera yo ya sé que no voy a contar con esa información. Pero entonces, al tener ya estos procesos por lo menos preconfigurados, por lo menos sabiendo de antemano que cuento con estos equipos de trabajo y con esta información o no, yo ya puedo plasmarlo en el plan de ejecución BIM. Y también la importancia de incluir estas partes interesadas, a estos actores involucrados desde el principio de mi proyecto, me permite a mí, si yo tengo un anteproyecto y estoy armando el proyecto ejecutivo para poderlo cotizar y licitar, ya saber con estos asesores qué cosas son viables dentro de lo que yo planifico hacer o no, y poderlo también plasmar en el plan de ejecución BIM. Y esto no requiere un trabajo muy profundo. Muchas veces con algunas reuniones de planificación previas ya se pueden anticipar determinados problemas. Lo único que le tenemos que pedir a esos equipos de trabajo, a esos asesores, es que miren previamente los recaudos, que miren previamente los requerimientos del proyecto, que sí o sí lo tienen que hacer, lo tienen que haber hecho para pasarnos a nosotros un precio. Entonces, si lo hicieron para pasarnos un precio, lo pueden hacer para anticiparse a determinados problemas. Y nosotros le podemos pedir que esa mirada o que ese estudio, que ese enfoque no se base solamente en pasarnos un precio cerrado, sino que además permita darnos cuenta de determinados problemas a los que nos podemos anticipar. Entonces, de nuevo, el cambio está en la mirada y en la metodología de trabajo, porque no estamos acostumbrados a pasar los planos y el pliego a ese equipo de trabajo, a ese asesor, solamente para que nos pase un precio. Ahora es pedirle un poquito más de información mínima, un enfoque distinto. Si solamente cambiamos esa forma de pensar, esa forma de comunicarnos o esa metodología de trabajo, estamos haciendo mucho y eso, en definitiva, es lo que se tiene que plasmar en el plan de ejecución BIM. Y esto va a asegurar una comprensión común del proyecto de forma anticipada, sabiendo a qué nos estamos enfrentando, a qué desafíos, a determinados enfoques con respecto al proyecto, también para poder plantearle, por ejemplo, como alternativa a ese cliente, y un enfoque más colaborativo desde el inicio, no tan fragmentado. No es que yo hago mi parte y el otro asesor hace su parte, sino que en realidad creamos un sistema de comunicación y de intercambio de información que sea mucho más fluido y que ya vamos a plasmar en ese plan de ejecución BIM que le vamos a presentar a ese cliente en ese llamado. Entonces, todas las partes involucradas van a estar empapadas de ese proceso de intercambio de información, sí o sí, porque para nosotros poder asegurar ese proceso de intercambio de información, vamos a tener que haber consultado con esos posibles asesores si es viable o no esa forma de comunicación, si es viable o no que se entreguen determinados entregables de esa manera. Y lo que va a terminar pasando, sí o sí, quizás porque por ahora está muy verde, pero por lo menos acá en Latinoamérica, pero sí a medida que se avance, nos vamos dando cuenta que en realidad vamos a priorizar, además del precio, como adjudicatarios principales en esos equipos de trabajo que subcontratemos como asesores de las distintas disciplinas. Además del precio, nos vamos a terminar enfocando también en cómo nos van a entregar la información, qué información nos van a entregar y qué tan abiertos o predispuestos al trabajo colaborativo están. Y eso es sumamente importante también, porque en definitiva termina pautando una diferencia de tiempo y también de costo en el proceso de trabajo con nosotros. ¿Qué tanto nosotros tenemos que poner de nuestro propio equipo de trabajo por lo que ese asesor no nos puede entregar a nosotros? Ya sea que nos entregue los planos en CAD y nosotros lo tengamos que modelar, ya sea que no pueda formar parte de ese proceso de intercambio de información y nosotros tengamos que hacer más para poder entendernos con ese equipo de trabajo. Entonces siempre los equipos de trabajo van a querer ofrecerle más y mejor a sus clientes para mantenerse competitivos, para marcar una ventaja competitiva. Entonces, aquellos asesores que no solamente entreguen un precio competitivo, sino que además ya estén trabajando con BIM y puedan ser parte de estos procesos licitatorios que piden los clientes, pero además del intercambio de información en un modelo BIM de forma mucho más fluida, esto también va a marcar la diferencia. Establecer roles y responsabilidades. Esto es otro consejo práctico, y no solo porque lo pide el plan de ejecución BIM, sino también porque es necesario para nosotros organizarnos y tener claro qué información va a producir y a gestionar quién. Si esa información no está, quién es el responsable, a quién hay que pedírsela. Y eso, como decía, simplifica muchísimo el camino.
una definición clara de quién es responsable de qué en el proyecto. Y esto va a evitar confusiones y redundancias en la ejecución. No, pero yo te lo mandé por mail, pero ya te lo había entregado, pero todo ese reproceso y retrabajo y el tiempo que eso genera, cuando yo ya de antemano establecí que el intercambio de información con los equipos de trabajo con los que voy a trabajar de las distintas disciplinas va a ser con determinado gestor de información o va a ser en una carpeta Drive, no importa, pero que van a tener que subir a determinada carpeta, que va a tener determinado nombre, en tal fecha, la información, que si además no está y no está ese día, yo voy a poder preguntarle a X persona por qué esa información no está, por qué está de determinada manera y no si habíamos hablado que de tal otra. Eso permite anticiparse a los posibles inconvenientes y además simplifica mucho el camino. Y los dos últimos consejos que vienen de la mano, conocer que el plan de ejecución BIM en definitiva es un documento que necesita ser dinámico, que necesita tener un mantenimiento constante, porque eso que planificamos en la etapa de preadjudicación, en el desarrollo del proyecto va a ir cambiando necesariamente. Entonces vamos a necesitar actualizarlo y es necesario, sumamente importante mantenerlo actualizado. Entonces crear un sistema, un proceso de cómo ese plan de ejecución BIM se va a actualizar. Tenerlo claro, no solo nosotros, sino las distintas partes involucradas en ese plan de ejecución BIM, a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Si nosotros dejamos delegado en determinadas personas que van a ser las que siempre actualicen ese plan de ejecución BIM, que va a ser en determinado día y si hay cambios se van a comunicar de determinada manera porque va a llegar una notificación automática a través del gestor de información o a través de un correo electrónico de que se actualizó el plan de ejecución BIM, eso facilita muchísimo los procesos. Y todas las partes entonces van a estar al tanto de que ese plan de ejecución BIM se actualizó en determinada sección y no todo. Si el plan de ejecución BIM tiene 60 páginas, no tengo que revisar una por una a ver en dónde se actualizó. No, se actualizó tal sección de acuerdo a los cambios que hablamos en la reunión del día miércoles y hoy es viernes, por ejemplo. Y todas las partes involucradas están al tanto entonces de que se actualizó y de quién lo hizo y cómo lo hizo, porque ya sabíamos que se iba a hacer de determinada manera. Por eso el último consejo que viene de la mano con este anterior es que sea un documento, en definitiva, que el plan de ejecución BIM sea un documento accesible, fácil de leer. Y acá es clave el uso de herramientas digitales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un archivo Word impreso y este plan de ejecución BIM tiene 80 páginas, 100 páginas, y no estoy exagerando, con proyectos complejos y largos los llega a tener, y más también. Es inviable revisar uno por uno los puntos de las 100 páginas, el tiempo que lleva eso. Cuando yo sé que mi plan de ejecución BIM lo tengo montado online con determinada herramienta digital y que además le puedo crear contenidos y los subítems, determinados enlaces, que simplemente hago clic y me lleva a esa sección, que es la que yo quiero revisar puntualmente, no quiero revisar las 100 páginas, quiero revisar esa sección. Cuando yo tengo una herramienta digital que facilita ese proceso, hace que ese plan de ejecución BIM realmente cumpla ese objetivo, que sea accesible, que sea fácil de leer, que sea entendible, y ahí es cuando cumple su objetivo. Si yo tengo 100 hojas arriba de mi escritorio, evidentemente ese plan de ejecución BIM no va a cumplir ese objetivo, o va a ser mucho más difícil. Y esto también nosotros lo transmitimos y lo vamos a estar explicando y mostramos un tutorial de cómo funciona en nuestro nuevo curso de cómo crear un plan de ejecución BIM bajo protocolo, bajo la norma ISO 19650. Este es un curso que vamos a estar lanzando dentro de 2 semanas. Previo a eso estamos calentando motores e invitándote a nuestro reto gratuito de 3 días para que aprendas a armar tu plan de ejecución BIM con las nociones básicas en 3 días. En 3 días muy concretos donde vamos a estar viendo el día 1, el 11 de marzo, que es cuando comenzamos, qué es un plan de ejecución BIM, desde el significado de lo que implica, de lo que dice la norma, de lo que implica hacer un plan de ejecución BIM, estableciendo la importancia de este documento, estableciendo las bases y consolidando los pasos siguientes para poder armar un documento que sea eficiente, que cumpla con los objetivos, pero que además esté bajo protocolo y cumpla con los estándares internacionales. El día 2, que va a ser el 13 de marzo, te voy a estar contando todas las estrategias prácticas para armar un plan de ejecución BIM, con objetivos claros hasta integrar los estándares, y además te vas a equipar con herramientas que sean efectivas para poder armar este documento, rompiendo las barreras sumamente teóricas
para que puedas poner manos a la obra y diseñar tu propio plan de ejecución BIM con todas las secciones que debe contener. Y el día 15 de marzo, en vivo, voy a estar respondiendo a todas las preguntas y voy a estar hablando sobre los errores a evitar al armar un plan de ejecución BIM. Una clase sumamente práctica donde vamos a profundizar en estos errores y también cómo evitarlos. Concretamente lo vamos a estar viendo con casos prácticos en los que hemos trabajado en el estudio. Así que te voy a dejar en las notas del episodio toda la información para que te puedas sumar. Comenzamos el próximo 11 de marzo. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.